Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Esta clase se la vamos a dedicar a Benveniste y la Enunciación. Vamos a trabajar concretamente con dos textos de él, donde podemos decir que Benveniste deja planteadas las bases para una teoría de la enunciación, porque en estos textos él va a establecer algunas nociones, algunos conceptos que posteriormente otros autores y autoras van a retomar, van a reformular, van a refinar y van a problematizar para dar forma a lo que vamos a llamar teoría de la enunciación, es decir, esta teoría que intenta describir la dinámica del proceso de producción lingüística mediante la cual se llega a los enunciados. En esta clase entonces vamos a trabajar con estos dos textos específicamente, el aparato formal de la enunciación y de la subjetividad en el lenguaje. Son textos que si bien son diferentes y abordan problemas diferentes, de todas maneras están muy relacionados entre sí y vamos a ver que nos van a servir para trabajar ciertas cuestiones básicas de la teoría de la enunciación. Empezamos entonces con nuestro primer texto, que es el aparato formal de la enunciación. Acá tenemos una cita donde Benveniste nos da una primera definición de lo que es para él la enunciación. Y dice: la enunciación es poner a funcionar la lengua por un acto individual de utilización. Hay dos cuestiones importantes de esta definición de enunciación. La primera es que la enunciación es ante todo un acto, una acción, un poner a funcionar la lengua. Es un proceso de apropiación de la lengua. Ese es un primer aspecto que es muy importante para Benveniste. Y el segundo aspecto es que este proceso de apropiación, esta acción, es individual. Siempre para Benveniste este proceso de apropiación de la lengua va a ser individual. Esta cuestión de la enunciación como acto puramente individual, después van a venir otros autores y autoras que lo van a cuestionar un poco Benveniste, pero por el momento lo vamos a considerar tal como él lo plantea. Y acá tenemos otra cita que también es muy importante. Benveniste nos plantea que es el acto mismo de producir un enunciado y no el texto del enunciado lo que es nuestro objeto. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que lo que le interesa a una teoría de la enunciación no es analizar el enunciado, es decir, el texto del enunciado, sino que lo que le interesa es reconstruir este proceso de producción, el acto de producción del enunciado, es decir, reconstruir el proceso de enunciación. Ese es el objetivo de una teoría de la enunciación. Para entender mejor esta idea podemos trazar una analogía y decir que el enunciado es para el lingüista como la escena de un crimen. ¿Está bien? El proceso de enunciación deja marcas, deja huellas, y huellas que son lingüísticas en el enunciado. Y es mediante esas marcas y esas huellas que podemos acceder al proceso de enunciación. Del mismo modo que los peritos solo pueden reconstruir la acción misma de un crimen mediante las huellas y las pistas que hay en la escena del crimen. Entonces, lo que le interesa a la teoría de la enunciación es reconstruir el proceso de enunciación a través de las huellas que quedan de ese proceso en el enunciado. Entonces, tenemos una primera idea que nos tiene que quedar clara. Todo lo que decimos y escribimos es producto de un proceso de enunciación. Y ese proceso de apropiación individual de la lengua deja marcas lingüísticas en los enunciados. Otra idea que nos tiene que quedar clara entonces es esta distinción entre enunciación y enunciado, entre la acción y el producto, el resultado de esa acción. Y lo importante acá, y lo paradójico también, es que no podemos acceder directamente al proceso de enunciación, ¿está bien? Sino que solo podemos reconstruir el mecanismo de la enunciación a través de las huellas que ese mecanismo, que ese proceso deja en el enunciado. Ustedes van a ver que en este texto que estamos trabajando, Benveniste hace al comienzo una distinción, ¿no?, entre condiciones de uso de las formas y condiciones de uso de la lengua. Esta distinción él la establece para distinguir entre dos enfoques lingüísticos diferentes.
Básicamente lo que él quiere establecer es que por un lado tendríamos un enfoque más bien estructuralista, que se va a centrar en las reglas de combinación de las unidades lingüísticas. ¿Está bien? Es decir, recuerden cuáles son las unidades lingüísticas: los fonemas, los morfemas, las palabras. ¿Está bien? Esto es lo que le interesa básicamente a la lingüística estructural. Pero por otro lado, vamos a tener un enfoque que podemos llamar enunciativo, que es justamente el enfoque que le interesa fundamentar a Benveniste en este texto. Y en este enfoque enunciativo lo que importa ya no son las formas lingüísticas y sus reglas de combinación, sino las condiciones de uso de la lengua. Lo que importa es entender cuáles son los recursos lingüísticos mediante los cuales en la enunciación queda establecida una relación entre el sujeto hablante y la lengua. Entonces Benveniste lo que plantea es que quiere pasar de un enfoque donde lo que importa es el conjunto de reglas que fijan las condiciones de buena formación sintáctica de los sintagmas, de las oraciones, a un enfoque que analice más bien el mecanismo que pone en relación al locutor y a la lengua, una relación que determina los caracteres lingüísticos de la enunciación. Lo que hace entonces es establecer la distinción entre el abordaje de la lingüística estructural, a la que le interesa la lengua como sistema, y el abordaje de la teoría de la enunciación, a la que lo que le va a importar es el acto de apropiación que hace el sujeto del sistema, es decir, el uso individual de la lengua. Benveniste nos va a plantear que hay tres formas de abordar la enunciación. Primero, desde lo más básico, es la consideración de los sonidos. Acá introduce algo interesante, que es la cuestión de la diferencia. Benveniste plantea la enunciación como un acto irrepetible, que es siempre distinto, siempre único. Porque lo que nos dice Benveniste respecto a los sonidos es que nunca producimos los mismos sonidos. Aunque estemos repitiendo algo que dijimos hace 2 minutos, en esa repetición los sonidos que producimos van a ser diferentes. Y esa diferencia se da porque la situación de enunciación ya es otra. ¿Está bien? Entonces, nunca se reproducen los mismos sonidos. Siempre hay diferencias debidas a las situaciones en que se produce la enunciación. Pasemos ahora a la segunda forma de abordar la enunciación, desde la consideración de los mecanismos de producción. La enunciación supone la conversión individual de la lengua en discurso, nos dice Benveniste. ¿Qué significa esto? A Benveniste lo que le interesa entender es el proceso que supone pasar de lo abstracto, es decir, del sistema de la lengua, a lo concreto, que es el discurso. ¿Está bien? Lo que también llamamos el enunciado. La enunciación siempre es el uso de ciertos recursos lingüísticos a través de los cuales, en un proceso de apropiación individual, se obtiene un producto, ¿de acuerdo? Que es el enunciado, el discurso. En este proceso de apropiación, lo que se produce es la semantización de la lengua, dice Benveniste. ¿Qué es la semantización? Es la transformación del significado de las palabras en el sentido de un discurso. Y eso es lo que ocupa el centro de esta cuestión del mecanismo de producción de la enunciación para Benveniste. Entonces, volvemos sobre la idea de enunciación y la ampliamos un poco más. Mediante la enunciación, que es el uso individual de la lengua, pasamos de un significado abstracto, que es dado por el sistema de la lengua, a un sentido concreto, que está presente solo en el enunciado. Ese proceso de pasaje queda marcado por la presencia de ciertos recursos formales. Pensemos un poco ahora a partir de un ejemplo esta idea que nos planteaba Benveniste acerca de la semantización de la lengua, este pasar de un significado abstracto a un sentido concreto. Acá en Argentina me parece que un ejemplo interesante que podemos pensar es el ejemplo de la palabra grieta. Acá tenemos la definición de grieta que nos da el DLE, el Diccionario de la Lengua Española. En esta definición lo que tenemos serían los significados abstractos, ¿no? Que forman parte del sistema de la lengua. Tenemos como significado hendidura alargada que se hace en la tierra o en cualquier cuerpo sólido, hendidura poco profunda que se forma en la piel de diversas partes del cuerpo o en las membranas mucosas próximas a ella, y el último, dificultad o desacuerdo que amenaza la solidez o unidad de algo.
Decía, estos son los significados abstractos que están codificados en el sistema de la lengua. Pero ¿qué pasa cuando nos apropiamos del sistema y lo utilizamos? Obviamente, lo que pasa es que el significado abstracto de la palabra se convierte en sentido concreto en enunciados concretos. Entonces, acá en Argentina, ya la palabra grieta no significa solamente, o no tiene solamente el sentido que le da el diccionario. ¿Está bien? La palabra grieta se resignificó, se semantizó, y entonces se privilegió uno de los sentidos, que era el último que vimos en la diapositiva anterior, y se le dio un sentido cada vez más político a la palabra. Entonces, una palabra que podríamos pensar como perfectamente inocente hace algunos años, se politiza y adquiere un sentido particular en un contexto particular. Llegamos ahora a la tercera forma de abordaje de la enunciación que nos planteaba Benveniste: el marco formal de la enunciación. Este es un momento muy importante del texto, porque es donde se plantean cuestiones concretas sobre los elementos del sistema de la lengua que nos sirven para reconocer las marcas lingüísticas del proceso de enunciación. El marco formal de la enunciación tiene para Benveniste tres aspectos que hay que considerar: el acto individual, las situaciones de enunciación y los instrumentos de la enunciación. Primero veamos esta cuestión del acto individual de apropiación del sistema. En este acto de apropiación necesariamente se producen siempre tres figuras discursivas, planteaba Benveniste: el locutor, el alocutario y el mundo. Fíjese que Benveniste nos dice que antes de la enunciación la lengua no es más que un sistema de posibilidades, pero cuando el sujeto enuncia, la lengua se convierte en discurso, en enunciado, y un enunciado siempre supone un locutor, un yo, un locutor, que se dirige a un alocutario, a un tú. ¿Está bien? Recuerden que habíamos hablado de este pasaje de lo abstracto a lo concreto. Es en el enunciado concreto donde se realizan estas instancias de locutor y alocutario. Son instancias discursivas, tendríamos que decir, son figuras discursivas, no seres reales de carne y hueso. El locutor no es alguien de carne y hueso, sino una creación del propio discurso. Del mismo modo, el alocutario es una figura que se construye en el discurso como contrafigura necesaria del locutor. No existe el yo sin el tú, ni el tú sin el yo, dice Benveniste. Y la tercera figura que se va a instalar es la del mundo, la de la referencia. Estas son las condiciones iniciales que van a gobernar todo el mecanismo de referencia del proceso de enunciación. Un yo que se dirige a un tú y que también hace referencia a una realidad que ambos comparten en esa situación enunciativa concreta. Benveniste señala, y acá pongo una cita bastante larga porque me pareció importante, señala que el acto individual de apropiación de la lengua introduce al que habla en su habla. La presencia del locutor en su enunciación hace que cada instancia de discurso constituya un centro de referencia interna. Esta situación se manifiesta por un juego de formas específicas, cuya función es poner al locutor en relación constante y necesaria con su enunciación. De esta cita tenemos que tener en cuenta dos cuestiones que son centrales para entender la dinámica de la enunciación. Primero tenemos que tener presente esta cuestión de que en cada enunciado hay un centro de referencia interna que está constituido por el yo, acá y ahora, que señalan la posición del locutor, es decir, de aquel que enuncia. Benveniste dice: el locutor se apropia el aparato formal de la lengua y enuncia su posición de locutor. Esa posición de locutor la va a enunciar mediante el uso de ciertos recursos lingüísticos. En ese sentido, el yo, acá y ahora no son más que formas lingüísticas que sirven para instalar el centro de referencia enunciativo. Este centro de referencia se instala en el acto de enunciación y se renueva en cada acto de enunciación. Cada vez que alguien enuncia, está instalando, aunque no lo diga de forma explícita, de hecho, sin necesidad de que lo diga de forma explícita, un nuevo yo, un nuevo acá y un nuevo ahora. Es decir, un nuevo centro de referencia del acto de enunciación.
Porque pensemos un poco esto. ¿Qué significa yo? ¿Qué significa acá? ¿Qué significa ahora? En realidad no son más que formas vacías, nos va a decir Benveniste. Hasta el momento del acto de enunciación no significan nada. Solo en el momento de la enunciación se cargan de significado y van a actualizar su significado en cada nueva instancia de enunciación. Entonces, esto nos va a llevar al tercer aspecto del marco formal de la enunciación, el de los instrumentos de la enunciación, es decir, ese juego de formas específicas cuya función es poner al locutor en relación constante y necesaria con su enunciación. Pero esto lo vamos a abordar en la segunda parte de la clase para engancharlo después con el texto de la subjetividad en el lenguaje.